Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este podcast que hemos llamado De Colombia al Mundo. Un espacio donde vamos a dialogar, reflexionar, analizar temas de geopolítica y relaciones internacionales. Mi nombre es Mijael Lajer, soy politólogo, filósofo, y en este hermoso camino que recorremos no estoy solo. Estoy con la maravillosa Andrea Sierra. ¿Cómo estás, Andrea? Feliz nuevamente de estar contigo, Mijael, y que abramos este espacio para que conversemos de temas geopolíticos y relaciones internacionales. Fantástico. Y hoy tenemos otro invitado espectacular que no nos atiende desde el estudio, sino desde su lugar de residencia. Y no es menor su lugar de residencia. ¿Por qué? Contaros un poquito de quién se trata. Porque es una persona que ha hecho su carrera política fuera de Colombia. Él es un colombiano, muy orgulloso de ser colombiano, pero los destinos los llevaron a estar fuera del país. Y estando fuera del país, no solamente reafirmó ese amor que tiene por su patria, sino que además descubrió que quiere luchar por ella. Y que también está, pues, en esa carrera que se tiene por la presidencia de la República. Él conoce de migración. En su trabajo actual es una de las personas que más trabaja por esos migrantes colombianos. Hoy residente de Miami, concejal, él nos puede explicar un poco más cuál es el rol que tiene, concejal en Miami, y estamos hoy conectados con Cristian Mancera para que tú le des la bienvenida. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Te saludamos desde Medellín, allá vos en Miami, ¿cómo estás? Todo muy bien, un placer estar con todos ustedes y la audiencia. Bueno, muchísimas gracias por aceptar este espacio. Cristian, usted se está encaminando para llegar a la presidencia de la República. ¿Qué le dice a usted que el actual presidente esté en esa lista OFAC? Es que no es un dato menor. Piénselo usted en clave de relaciones internacionales. Piénselo usted en clave de ese juego geopolítico, valga la cacofonía, que la máxima autoridad administrativa de un país integre una lista de quienes son identificados o como terroristas o como narcotraficantes. ¿Eso para usted qué significa? Pues mire, yo pienso que la decisión, una de las fundamentales, yo diría, que influyó para meterme en esta carrera por la presidencia de la República es porque creo que como ciudadano de origen colombiano, una persona que no solamente ha viajado por Estados Unidos, y vivido en Estados Unidos, también en otros países del mundo, y ha vivido de cerca la discriminación que hay hacia los colombianos por el tema del narcotráfico. Ya es hora que haya un presidente en Colombia que no esté ligado a estos grupos ilegales, sino es que están ligados a un grupo, están ligados al otro, sino es que son amigos del uno, son amigos del otro, sino que es que hay alguien del gobierno que hace parte de una estructura criminal que trajo dineros y pienso que como colombiano yo hago parte de una generación de gente que no estaba asociada a eso y pienso que el país necesita una visión distinta, un liderazgo diferente, que no esté arraigado en las estructuras criminales de las mafias a nivel regional. Y creo que represento esa transparencia, pero sobre todo una manera muy distinta de gerenciar, de ver el país, de entender cómo funcionan las cosas afuera. Pienso que el tema de las relaciones internacionales van basadas finalmente en la eficacia que tenemos como país de ejecutar los recursos que nos dan, de ponernos al servicio de las comunidades para los cuales han sido destinados y que finalmente en los últimos años hemos visto de que todas esas ayudas que se han invertido por parte de diferentes países como Estados Unidos, Europa, sobre todo en la lucha contra las drogas, eso tiene todo un escenario, ¿no?, de corrupción y de destinación no muy eficiente. Y eso ha hecho de que en los últimos años sigamos siendo unos pares y sigamos como en esa lista de países que la gente ve como que sus ciudadanos son ciudadanos a los cuales no se les debe dar una visa. Entonces yo miro las cosas desde ese punto de vista. Eso que está pasando con el presidente sencillamente creo que es cuando uno, no sé, vamos a poner el ejemplo de una persona que está bajo una adicción y toca fondo. Colombia toca fondo en este escenario. Eh, sea que haya pruebas, sea que no haya pruebas, sea una persecución, no sea una persecución, yo realmente me inclino a pensar de que no creo que los Estados Unidos vaya a incluir a una persona, cualquiera que sea en una lista, simplemente por hacerle la maldad o por perseguirlo o por dañar su imagen o su honra. Pienso que eso no creo que sea el escenario. Sin embargo, sí me parece desafortunado y una de las razones por las cuales tomé la decisión es porque pienso que no es un tema de basta ya, no es un tema de que le digamos a la gente que sí, vamos a cambiar o que vamos a implementar un cambio, sino que realmente necesitamos un cambio y ese cambio es un rumbo hacia la eficiencia, gerenciar los recursos públicos en forma correcta, de ponerle orden a las regiones, tener un sistema integral de justicia y policía y de
influencia y presencia territorial por parte de las fuerzas del Estado y aplicar la Constitución del 91 en todo su esplendor. Lo que haya que mejorar, mejorarlo, pero pienso que lo que hemos visto en la actualidad con esta administración es el tocar fondo. Entonces, como sociedad tenemos que dar un paso al costado, pero no podemos volver al pasado. El pasado es el pasado. Tenemos que voltear la página y tenemos que mirar. Eso es como, yo siempre cito, ¿no?, el tema del fútbol, ¿no? Cuando un equipo no está funcionando y los mismos jugadores siguen perdiendo o siguen llevando el equipo al fracaso, hay que buscar en la cantera. Yo hago parte de esa cantera, de ese grupo de millones de colombianos que quieren un país soñador, grande, y queremos apostarle a eso para que cuando un presidente de Colombia entre en escena, primero que todo lo vean con respeto, vean un país pujante, de progreso, gente buena, y que no estén viendo a toda hora el escenario de odio, ni de resentimiento o de ataques de un lado al otro, y más bien un presidente que está dispuesto a darle la cara al país y trabajar con la comunidad internacional para solucionar los problemas, porque hay mucha retórica y poca solución. Ahora, mencionas algo interesante, es la lucha contra el narcotráfico, que es evidentemente un tema de relaciones internacionales, no es una lucha doméstica, teniendo en cuenta que, y datos que voy a dar son de Naciones Unidas y de la misma DEA, sobre el narcotráfico, sobre la droga. La cocaína que se produce en Colombia representa un 80% de la cocaína mundial y estamos hablando de 2.600 toneladas al año. Teniendo en cuenta este dato y que las lanchas, suponiendo que todas tengan que lleven cocaína, porque no podemos aseverarlo. Le pregunto, Cristian, ¿qué otras estrategias? Porque evidentemente esta lucha contra las drogas lleva 50 años y los resultados no han sido más que... Hemos estado haciendo lo mismo, esperando resultados diferentes que no se han dado y es poco probable que se den. Y voy a hablar algo básico de economía. Yo no soy economista, soy politólogo, pero hay una demanda, hay un consumidor y esto... No es por echar culpas, pero el principal consumidor de cocaína en el mundo se encuentra en Estados Unidos. Mi pregunta es, ¿qué cree Cristian que se puede hacer diferente para acabar con este flagelo, incluso considerando la regularización o si definitivamente es el combate? ¿De qué manera se combate para no solo lograr éxito con 3 o 4 toneladas que puedan desaparecerse en el mar sin un debido proceso jurídico, pero a nivel fáctico, a nivel pragmático, ¿qué otras estrategias usted piensa que puede haber para la lucha contra el narcotráfico? Mire, esa pregunta que usted plantea hace parte de lo que nosotros hemos incluido en mi programa de gobierno, que es soluciones integrales. Creo que en el pasado hemos encontrado gobiernos que le han apostado solamente al ataque frontal a esas estructuras criminales, lo cual hay que hacer. Pero entonces después de que hay el ataque o hay, digamos, la eliminación de estos grupos, y le pongo el ejemplo, se eliminó a los hermanos Rodríguez Orejuela pensando que ese iba a ser el fin del cartel de Cali y resulta que nunca se pensó y nunca en Colombia ha habido un político que tenga esa mentalidad porque siempre vamos a apagar incendios, más no hay ni siquiera planes de contingencia ni planes de gerencia eficaz. Entonces se eliminó esa estructura que aparte de ser una estructura criminal era una estructura financiera, era una estructura empresarial que generaba una cantidad de empleos en esa región del suroccidente. Entonces se fue esa gente, quedó un vacuum enorme. ¿Quién ocupó ese vacuum? Las estructuras criminales que fueron emergiendo y fueron creándose grupitos, los cuales fueron mucho más difíciles de combatir. Tampoco hubo una política integral en temas de desarrollo económico, de estímulo de la pequeña y mediana empresa. Tampoco hubo una política integral en temas de educación, de formación, sobre todo en las zonas más vulnerables. Entonces, cuando usted habla de una guerra contra las drogas, no solamente vamos desde el aspecto estatal, de la fuerza pública y de la justicia para someter a los violentos ante el Estado, pero también una estructura pedagógica de inclusión, de desarrollo de programas que eviten que la gente ingrese a esa lista, no solamente de criminales, sino también de consumidores. Entonces hay todo un escenario que yo estoy planteando que va más allá simplemente de darle bala o plomo a la gente que está al margen de la ley. Pienso que ese ni siquiera es el camino. El camino es un Estado fuerte que dé garantías, pero garantías en el tiempo para poder que las poblaciones se sientan realmente acogidas por el Estado, y eso se llama tener un Estado garantista, más no un Estado ni paternalista y un Estado que finalmente esté a toda hora buscando soluciones para apagar incendios y no soluciones permanentes en el tiempo. Entonces, esa guerra contra las drogas se combate cuando hay un control absoluto del Estado en el territorio, hay una fuerza pública que está conectada desde gobierno central, departamentos, municipios, y entonces tenemos toda una estructura estatal, desde el alcalde más pequeño hasta el gobernador,
con el presidente, Policía Nacional, comandante metropolitano, comandante, por ejemplo, de barrio o de zona de ciudad. Entonces ahí es donde vamos ya armando realmente una estructura, no solamente en temas de comunicación, sino también de integral, para efectos de que garanticemos de que vamos a tener un avance, porque nunca vamos a acabar con el consumo, van a seguir existiendo grupos, pero esa política integral del Estado que yo le estoy planteando a usted, que es mi visión de país, es un escenario en donde se abre el espacio para el desarrollo económico de los pueblos, de la gente de estas regiones, y cuando usted le empieza a ofrecer alternativas distintas a estas poblaciones, de acceder a recursos, de acceder a desarrollo, de acceder a formación, entonces ya empezamos a montar un escenario ya muy distinto, porque ya no hay la excusa de que el Estado no está presente, de que no hay oportunidades, y siempre vamos a tener hermanos y hermanas colombianas descarriados, eso no lo vamos a poder evitar. Pero para eso estará la justicia y el Estado colombiano para someterlos ante la ley. Pero el colombiano que no tiene oportunidades y el Estado facilita esas oportunidades, entonces ahí vamos a tener un país que va a mirar hacia el futuro de manera muy diferente, y ese flagelo del narcotráfico va a ser distinto. Hoy por hoy, muchos políticos, porque yo no creo ese cuento de que es que no sepamos dónde están los criminales, no sabemos dónde están los cultivadores, no sabemos en dónde está todo el mundo. Entonces aquí es un tema de carácter, de decisión por parte del Estado, y como le he dicho en otras entrevistas, no es de matar a todo el mundo, sino es de perseguir al que hay que perseguir, someter al que hay que someter, y finalmente empezar a dar ejemplo y que la ciudadanía empiece a tener credibilidad nuevamente en el Estado colombiano. Y ahí vamos sumando, es que estos son ejercicios de sumar, y cuando tengamos esa capacidad, esa autoridad moral de pararnos en un atril de Naciones Unidas, no para censurar a un líder mundial ni para atacar a un socio nuestro, sino más bien para decir, bueno, nosotros estamos dando los resultados. Aquí están las pruebas de que se puede sacar adelante un país como Colombia, que no solamente centre su economía alrededor del narcotráfico. Entonces ahí nos empiezan a creer. Ahí ya el discurso es diferente, y ahí ya podemos exigirle al mundo, que ya no solamente es Estados Unidos, sino también Europa, el que está entrando en el tema del consumo de drogas, el tema del tráfico de narcóticos. Ya podemos tener una relación muy diferente a la que hemos tenido toda la vida, que es en donde uno, ponemos los muertos, ponemos nuestros soldados y policías a morir infamemente, no tenemos una política de Estado fuerte frente a los violentos, dejamos que el Estado se someta ante los violentos, y sigue el círculo vicioso de que seguimos permitiendo que nuestra gente joven siga muriéndose, o porque engrosan la lista de los policías muertos, de los soldados muertos, o de guerrilleros muertos, o de bandidos muertos. Eso hay que ir parándolo, pero la única forma de hacerlo es donde realmente tengamos una política de Estado integral, y estas son las soluciones que yo como Mancera presidente quiero traerle al país. Es una visión distinta, es un tema de gerencia. Usted cuando está gerenciando una empresa o está gerenciando un recurso, usted tiene que pensar en absolutamente todo, pero no solamente en la solución de hoy, sino cómo va a mantener eso en el tiempo, con un tema de sostenibilidad, no solamente de los recursos, sino también de conectar con la población e integrarlos en esa solución integral a los problemas del país, y eso creo que sería la manera más efectiva de solucionar el tema del flagelo del narcotráfico. Cristian, y hablando de relaciones o de políticas de Estado, perdón, ¿qué relación usted cree que debería tener Colombia con China, teniendo en cuenta que hoy Estados Unidos está mirando nuevamente a la región, y a veces con la política exterior que tiene Estados Unidos, que es de alguna u otra forma, aquí se ha utilizado el término informal de la novia tóxica, sí, pero en realidad, para hablar de términos académicos, hay un tema de soft power, perdón, de un poder blando muy presente aquí, que China no ha logrado ni creo logrará por una cuestión cultural, pero sí ha entrado comercialmente. Lo vemos el día de aquí con los coches. ¿Se usted de la política de la estrella polar? Si acá se estableció en Colombia esa política de mirar a lo que nos decían desde el norte para seguir los postulados de políticas de Estado en el país, de acuerdo a lo que marcara esa estrella polar que es los Estados Unidos. No solo eso, cuando tenemos, recordemos, soft power, este poder blando, que no es a través de las armas ni del comercio, sino a través de la cultura, el cine. Hollywood es un gran ejemplo. Miramos todo el tiempo allí y hacia así queremos vivir, y de esa manera queremos el American Way of Life, ¿cierto? Sí. El estilo de vida americano. El American Dream. Exactamente. Tuve la oportunidad de ir a China hace unos años y efectivamente es muy diferente el estilo de vida. Cuando fue hace un tiempo largo. Hoy China, Shanghai, Beijing, bueno, Macao es Las Vegas de China, tiene estilos de vida que imitan a los Estados Unidos o a Occidente al menos. Pero volviendo aquí a casa, a Colombia, a nuestro hogar, tengo una pregunta que quiero que responda Cristian, nuestro invitado, y es: ¿de qué manera vislumbra
una potencial relación comercial más amplia que tiene China, la construcción de infraestructura, la cooperación incluso militar de Colombia eventualmente con China. ¿Cómo vería esta situación? Pues mire, yo toda la vida he pensado, como colombiano, de que nosotros hemos siempre vendido a Colombia como la pobrecita viejita que necesita ayuda de todo el mundo y que necesita que le envíen plata para solucionar sus problemas. Yo veo a Colombia de mi perspectiva y para poder responder su pregunta, ¿por qué no pensamos a construir un país que sea autosuficiente? ¿Por qué no empezamos a construir un país que sea atractivo para la inversión no solamente de Estados Unidos, sino de otros países? Donde podamos, por ejemplo, recientemente inclusive cerró la empresa, la ensambladora que tuvimos durante mucho tiempo, la compañía automotriz colombiana, y esto cerró pues porque finalmente no se dio el escenario comercial en Colombia para poder mantener esa industria abierta por todos los escenarios tributarios y complicaciones que hay en temas de importación de vehículos que son mucho más baratos traerlos que hacerlos en Colombia y un sinnúmero de escenarios. Lamentable eso. Entonces, cuando Colombia deja de convertirse en un estado que manufactura, un estado que puede traer empresas y generar empleos, por ejemplo, de desarrollo económico en las regiones más apartadas del país, entonces nos volvemos un país que tiene que estar todo el día pidiendo ayuda prácticamente como limosna y eso nos quita autodeterminación. Yo creo plenamente, como lo han hecho otros compañeros, otros países nuestros en la región, el caso de Brasil, por ejemplo, de que aún en medio de las limitaciones económicas podemos ser grandes, podemos tener una empresa, una industria aeroespacial como la tiene Brasil, por ejemplo, y realmente generar desarrollo dentro de nuestro país y a partir de ese escenario empezamos a construir una Colombia distinta, con una visión no de pobrecito yo, sino yo soy grande, yo tengo con qué, puedo desarrollar empresa, puedo generar industria, puedo generar empleos y puedo invitar empresas a que abran, no sé, una ensambladora de vehículos acá. Pero Cristian, le voy a meter ahí, y me disculpa, le meto ahí la cucharada. Pero como lo conversábamos con otro invitado, eso no es algo que se da de la noche a la mañana. Y sin lugar a dudas, para construir ese camino y esa Colombia que usted se sueña autosuficiente, indiscutiblemente tiene que ser de la mano de quienes ya han alcanzado de cierta manera esa autosuficiencia. ¿No cree usted, y vuelvo en la pregunta que le está haciendo en este momento Mijael, consideraría usted oportuno contar con el apoyo o la ayuda de potencias como China para construir ese camino de autosuficiencia? No, porque con China no hay camino de autosuficiencia, con China hay un camino de autodestrucción. Y explico por qué. Porque en el escenario chino, eso es como cuando uno está, no sé, aspirando un tapete, en este caso, China ayuda, pero lo que saca del país posteriormente es un escenario mucho más nefasto. Entonces nunca, y podemos poner el ejemplo de lo que ha pasado con la industria, por ejemplo, de desarrollo de productos a base del cuero, por ejemplo. Hoy por hoy esa industria está casi en la quiebra o prácticamente en vías de extinción porque no pueden competir con los productos chinos. Nosotros no tenemos una relación de tú a tú con ese país en temas comerciales, entonces para entrar en un relacionamiento con ese país es bien complejo porque entonces sería rendir absolutamente todo lo que implica la industria nacional y yo no estoy en favor de eso. Yo lo que estoy en favor es abrir a Colombia y eso que usted plantea, yo discrepo en qué sentido. En que puede que tome tiempo, pero esa es la mentalidad que hemos tenido siempre. Si empezamos con un gobierno que empiece de día uno a plantear la idea de que sí estamos abiertos al mundo, de que hay garantías jurídicas, garantías tributarias para poder traer esa inversión extranjera y que esa inversión extranjera se quede en el país de manera permanente y cambiemos la mentalidad de que todo lo extranjero es malévolo porque solamente lo colombiano es bueno. No, hay que empezar a mirar el mundo como esa aldea global y empezar a interactuar con todos los países. China uno de ellos, pero con China hay que sentarnos de tú a plantear un escenario muy complejo y es, bueno, ¿cómo vamos a hacer con el tema de la propiedad intelectual? ¿Cómo vamos a hacer con productos que se producen en Colombia que no podemos competir con el producto chino? Es que ahí es donde entra el escenario realmente de la realidad de uno tener aliados comerciales. En el caso de Estados Unidos es un país que también nos compra más del 25% de nuestras exportaciones, entonces ese país es clave, pero no bajo la premisa de que Estados Unidos es superior a nosotros y nosotros somos inferiores. No, nuevamente, sentados en una mesa de igualdad, pero con un cambio de mentalidad, no de que me estoy sentando con el imperio malévolo, sino me estoy sentando con un aliado comercial, con un país que ha sido aliado de Colombia en las buenas y en las malas. Y entonces, ¿cómo vamos a entrar en una negociación en donde empecemos a hablar de todos los temas que nos preocupan a los dos países, pero de una forma mucho más distinta? Pero Colombia tiene que hacer su parte, en donde creo que hay un tema que me parece interesante y es que
Ustedes rara vez ven a una empresa de ingeniería en Colombia desarrollando proyectos de infraestructura, un puerto, o un aeropuerto, o una vía, o un metro. ¿Y por qué es esto? Uno, por los altos riesgos que implica venir a hacer trabajos en Colombia. Dos, por los altos niveles de corrupción en el manejo de los contratos. Entonces, las pólizas de cumplimiento que exigen en Estados Unidos para que esas empresas puedan ir a Colombia son muy altas. Por ende, se hace virtualmente imposible para cualquier empresa o firma estadounidense a veces venir a Colombia a desarrollar obras de infraestructura o de gran escala. Otros países no tienen esas limitaciones. Entonces, eso simplemente nos habla de lo que Colombia representa en algunos escenarios mundiales, sobre todo en el tema de riesgo, y eso lo tenemos también que mejorar. Entonces, el relacionamiento, desde mi punto de vista, para contestar a esa pregunta, es válido con todos los países. China es uno de ellos, pero con China hay que tener mucho cuidado con el tema de cómo protegemos ese producto nacional, esa industria nacional, para que no llevemos a la absoluta quiebra, sobre todo a colombianos que están emprendiendo con marcas o productos que en China se producen a $1 o a $2. Entonces, si yo tengo un empresario colombiano, y que hay muchos emprendedores, de hecho, con los cuales hablo constantemente, yo por qué voy a tirarlos debajo del bus haciendo una negociación con un país que es 100 veces gigante que Colombia, y que va a ser imposible que un colombiano pueda emprender cualquier negocio porque no va a poder competir con un producto que viene fabricado desde China, hecho prácticamente por nada. Entonces, creo que el relacionamiento hay que hacerlo sin sesgos políticos, pero siempre pensando en cómo ponemos a Colombia en el mapa, pero con un escenario de respeto y dignidad, pero que demos ese ejemplo de que queremos avanzar y mejorar el país, y eso hace parte de esa visión de país que tengo, en el sentido de cambiar la mentalidad. Cristian, muchísimas gracias por tus palabras, por tus conceptos, por tu visión. Nuevamente, gracias a Cristian, una cosmovisión interesante, alguien que está en los Estados Unidos para hablar de geopolítica y de relaciones internacionales. Eso es todo por este episodio. Muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos, por vernos en todas las plataformas. Andrea, será hasta la próxima entonces. Hasta la próxima, para usted y para Cristian. Abrazos, cuídense.